Bueno, vamos a hablar de indicadores económicos. Estamos acompañados de Ivette Espinosa, ella es directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del sistema financiero, más bien. Bueno, hablemos de estos indicadores financieros a septiembre, este tercer trimestre, con un enfoque principalmente de género. ¿Cómo está, doña Ivette? Buenos días, gracias por estar en LTP, como siempre, bienvenida. El gusto es mío, Irgen, para poder hacer conocer a la población. Primero, efectivamente, estas cifras que nos muestran la inclusión que ya tienen las mujeres, tanto en lo que son las cuentas de depósito como son en los créditos, pero también mostrar indicadores que nos muestran la solidez, la solvencia y también el crecimiento que ha tenido el sistema, ¿no? Y esto está acompañando también a lo que es el crecimiento que muestra nuestra economía, los niveles bajos de inflación y también lo que es el desempleo. Tenemos una de las tasas de desempleo más bajas y uno dirá, ¿y esto en qué tiene relación con el sistema financiero? Y bueno, tiene relación porque cuando hay empleo, las personas generan ingresos, pueden tener además de pagar sus créditos, pueden tener un saldo que les permite ahorrar. Entonces ahí, viendo en las cifras, nosotros podemos señalar que, por ejemplo, ha habido un crecimiento de la cartera, no obstante el tema que hemos pasado de la intervención de Fácil, hemos tenido un crecimiento de los depósitos de un 6%, aquí tengo un cuadrito. No obstante, como tú veías, este era el crecimiento que teníamos, incluido el Banco Fácil, efectivamente es menor, pero si vemos solamente desde el 2020 el crecimiento que se ha tenido sin tomar en cuenta el Banco Fácil, tenemos un crecimiento en el tema de los depósitos del 6%. Ahora, doña Ivette, dentro de este tema, ¿se podría decir que ya hemos pasado esa etapa difícil que nos ha dejado la pandemia? Porque recordemos que la pandemia también ha hecho que muchas personas deban reprogramar sus créditos, los bancos inclusive han recibido instrucciones de que se pueda tener cierta tolerancia con algunas personas que no estaban pudiendo pagar estos créditos. ¿Se podría decir que ya hemos pasado este momento difícil? Sí, es importante. No te olvides que en la época de la pandemia se estableció de diferir la cartera. Y tengo justamente un cuadrito aquí que te muestra que la cartera diferida representaba más del 10% del total de la cartera del 2020. Ahora hemos disminuido el 70% y esta cartera diferida representa menos del 3%. ¿Qué significa esto? Que las personas, no obstante de haber tenido la posibilidad de no pagar y de diferir el pago al final del plazo, ya están pagando. Entonces, esto muestra también que el hecho de que las personas están pagando, las medidas que se han tomado de adecuar a través de las reprogramaciones, la forma de pago, las cuotas de pago, de acuerdo a su capacidad, han tenido los buenos resultados, de tal manera que las personas están pagando, porque además el hecho de que tú pagues y que vuelvas a tener esa relación con las entidades y que te hagan una evaluación pues caso por caso, te permite precisamente el poder tener estas posibilidades, además no solamente de una reprogramación, un refinanciamiento y también acceder a nuevos créditos. No te olvides, especialmente en el sector del microcrédito, que es también que tiene una representación del 30% del total del crédito, un poco más. Necesitan de ese dinamismo, no es verdad, no es que te dan un capital y necesitan ese dinamismo para ir creciendo, ir cambiando, inclusive los productos que ellos producen dependiendo de la época. Entonces ese dinamismo, esa relación nuevamente se ha restituido y eso es importante. Ahora, ¿qué es importante también de señalar? Un factor es los créditos, pero también los depósitos. Los depósitos son importantes porque no te olvides que las entidades prestan en función a los depósitos que captan. Y en ese sentido, algo interesante también de señalar es que hemos tenido un récord de 14.8 millones de cuentas. Y de estas 14.8 millones de cuentas, el 49%
pertenecen y son titulares mujeres. El 51% es de hombres, pero ya estamos llegando a esa equidad, ese 50% que queríamos lograr de incluir a las mujeres, de que tengan acceso a los servicios financieros que prestan las entidades financieras. Ahora, seguramente dentro de este movimiento que generan las mujeres en la banca, están también los créditos, porque, a ver, cuando yo y cualquier persona se pone a analizar, en muchas familias, en el tema del comercio, que creo que es uno de los rubros más importantes en nuestro país, la cabeza son las mujeres, ¿no? O sea, exacto. Eso es por lo menos lo que yo percibo. Hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de los, especialmente microcréditos, han sido otorgados y son pues manejados por mujeres, son las emprendedoras, ¿no? Y eso es importante. Y si nos vamos al tema de los gremialistas, más del 80% de los gremialistas son mujeres. Entonces, por eso es importante el poder posibilitar ese acceso. Y como te decía, el crecimiento de la cartera ha sido importante. Sacando el tema de fácil, hemos presentado un crecimiento de la cartera del 11%. De este crecimiento, ¿cuánto pertenece en la cartera, del total de la cartera que se han dado a personas naturales, a mujeres? El 37% y el 63% hombres. Pero ¿qué es importante de señalar con relación al 2020, de la época de la pandemia? Que el crecimiento que ha tenido en el acceso al crédito ha sido mayor en las mujeres. Han crecido en un 18% frente a un 9% que ha crecido en los hombres. Ahora uno dirá, ¿cómo destinan las mujeres? Y aquí tú puedes ver el 42% de este crédito al que han cedido es a microcrédito y el 38%, casi 39% a vivienda. Ahora, ¿por qué es importante que la mujer tenga ese acceso a crédito de vivienda? Porque ella mejora la familia, mejora la situación de los hijos, ¿no es verdad? Muchas veces uno dice, le han dado crédito a la dulcera y se ha quedado de dulcera, pero lo que uno no ve es que esa mujer ha podido con esa generación de ingresos hacer que su hijo estudie y ya no sea dulcero, claro. ¿No es verdad? Entonces, eso es lo importante de generar esa inclusión a los servicios financieros, a los créditos en las mujeres, esa mejora que la mujer produce en su entorno, en la familia. Ahora, varias cuentas del ex Banco Fácil han pasado a otros bancos. ¿Cuál ha sido el comportamiento, doña Ivette? La mayoría de la gente ha ido, ha retirado su dinero, está manteniendo esa cuenta en ese banco, ha empezado a depositar. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Esto precisamente te muestra que esos depósitos que han sido transferidos se han quedado en las entidades. Porque si tú ves, si no hubiera sido así, hubiéramos tenido una caída. Con la salida que ha habido de Banco Fácil, este cuadro en vez de crecer en un 6% hubiera decrecido. ¿Qué te muestra esto? Que más bien ha habido esa confianza, la gente ha seguido ahorrando y ha crecido los depósitos. Y eso tú te preguntarás y dirás ¿por qué? Porque además de tener un índice de mora de 2.9%, que está por debajo del promedio de Latinoamérica, que es del 3.5%, el CAP, es decir, el patrimonio que respalda los activos, donde está la cartera, la ley te dice que tiene que ser del 10%. Nosotros estamos por encima del 13%. Entonces, eso también te muestra la solvencia del sistema financiero. Y además, las entidades financieras en este tiempo han generado utilidades. Es uno de los sectores que siempre ha generado utilidades y lo bueno es que se le ha dicho a las entidades de esas utilidades que generas, el 50% como mínimo capitalizar. Entonces eso le permite a la entidad poder apalancarse. Y además en el tema de la liquidez, es decir, cuánto dinero líquido tiene para devolver depósitos y también dar de créditos, la norma internacional te dice que tienes que tener 40%. Nosotros tenemos por encima del 60%. Entonces, todos estos indicadores te muestran la salud y la posibilidad y el dinamismo que está teniendo el sistema financiero, apoyando el crecimiento de la economía, apoyando a los productores para sustituir importaciones, además haciendo una buena evaluación de lo que son los créditos. Por eso, además, es importante señalar que uno de los frenos, digamos, para que las personas del sector
microempresario puedan acceder a créditos, y especialmente las mujeres, era el hecho de que no tenían garantías. Y por eso se crea el Fondo de Garantía Gremial, por ejemplo, en el cual las que han tenido mayor acceso a ese fondo, más del 50%, han sido las mujeres. Entonces, una limitación eran las garantías. Con esto de los fondos se da esa posibilidad, y por eso se crean las posibilidades para que estos sectores que necesitan acceder a créditos para dinamizar sus actividades, para que su actividad crezca, lo puedan hacer. Ahora, ya para terminar esta entrevista, el otro día estaba conversando con un amigo y frecuentemente salen este tipo de informaciones porque, claro, son informaciones que pueden generar corridas bancarias. Y, claro, me gustaría que usted, que es la cabeza de este sector, pueda decirle a la gente. Me decía un amigo, ¿es cierto que X banco va a quebrar? ¿Cuál es la salud de los bancos en este momento? Ningún banco va a quebrar porque, como te digo, todo el sistema financiero presenta solvencia. Estamos hablando del respaldo, ya te digo, 13%, estamos por encima de lo que pide la entidad. El problema aquí a veces es un tema de flujos. Entonces, cuando tú normalmente, y eso es lo que hace un área de finanzas, es decir, cuánto voy a recibir, cuánto van a sacar, cuánto voy a colocar, y de pronto, por este tipo de rumores, viene una avalancha, te va a tomar un tiempo el tener esa liquidez, porque no es que el banco esté sin patrimonio, sin el respaldo. El problema es que además no toda la plata está en la bóveda, es un porcentaje que te piden. Claro. Entonces, hacer que esa liquidez, o sea, convertir esos activos que son líquidos, pero están invertidos a liquidez, dinero, te lleva un tiempo. Entonces, por eso es importante que la población no se deje llevar por esos rumores, y por eso también nosotros estamos dando a conocer todos estos indicadores que muestran la solidez, la solvencia y la dinamicidad y el crecimiento que está teniendo el sistema financiero. No estamos mostrando solo una variable, no te estoy diciendo solamente el índice de mora, no te estoy diciendo, está creciendo la cartera, pero la mora también está altísima, como teníamos pues antes del 2005, un 10%. Entonces, ahí todos los indicadores que te muestran la salud. Es como cuando tú vas al médico, tu presión arterial está bien, estás respirando adecuadamente, tu circulación y todas las cosas te miden, ¿no? Son indicadores que te dicen, para que digan, usted está sano. Esos son los indicadores que ahora estamos mostrando para mostrar a la población que nuestro sistema financiero está sano y además está creciendo. No obstante, la intervención que se ha tenido del Banco Fácil, que ha sido un proceso de solución exitoso, que ha hecho mantener la confianza de las personas en el sistema financiero. Gracias, Ivette, por su visita. No, pues un gusto. Bueno, estaba Ivette Espinosa, directora general ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, conversando con nosotros en esta mañana. Tenemos más información para ustedes.